buenos días. Estamos en El Mundo desde el Sur, programa número 52. Soy Maximiliano Sbarbi Osuna desde Buenos Aires y me acompaña como siempre mi colega, amigo y africólogo, diría yo, o africanista mejor dicho, Raimundo Greguard de Santiago de Chile. Hola Maximiliano, ¿cómo está todo por allá? Como siempre un gusto compartir contigo y sí, me gustó eso de africanista, me encanta África, sí. Me gusta estudiar África y así que gracias por ese apelativo. Bueno, sé reconocer tus virtudes, a la distancia las sé reconocer. ¿Cómo está todo por allá? Bien, aquí todo tranquilo. Subieron un poquito las temperaturas. ¿Te acuerdas que el lunes te dije que había mucho frío? Bueno, subieron un poco en las mañanas, todavía con harto frío. Y aquí estamos, ya como siempre ahí viendo qué pasa en el mundo, pero por ahora todo normal. Bien, sí, acá seguimos también con el frío otoñal, esperando que sea más benévolo el invierno. Como sí, y remarcando que ya estamos empezando el último mes del año. Claro. Ya estamos a 2 de junio. Claro, el último mes del otoño. Claro, dejémoslo el último mes del primer semestre, no el año. Exactamente, sí. Bueno, y hablando del mundo, tengo unas noticias que no son muy alentadoras, pero a nuestra audiencia creo que les van a interesar. El Programa Mundial de Alimentos, que depende de las Naciones Unidas, elaboró un informe que entre diciembre y marzo pasados, 9,3 millones de personas en América Latina y el Caribe están afectados por hambruna. Principalmente aumento de el arroz, porotos y frijoles negros, lentejas, aceites vegetales que subieron en promedio un 27% y acumularon un incremento de precios de 111% desde enero del 2019 hasta abril de 2022. Además, algo más crítico, que si la guerra en Ucrania sigue, que es consecuencia directa, es una de las principales consecuencias, también lo que decimos siempre, la ruptura de cadena de suministros por la salida de la pandemia, todo eso crea inflación, escasez alimentaria. El mismo Programa Mundial de Alimentos indicó que el hambre en América Latina en los próximos meses, si todo sigue igual, va a afectar a 13,3 millones. O sea, de 9,3 se suman 4 millones más de personas en América Latina y el Caribe solamente con hambruna. No, terrible, y sirve también para tener un poquito de noción de lo que ocurre en nuestra región, porque cuando se habla de este tema, la hambruna, con cierto paternalismo y hasta desde una mirada algo despectiva, siempre acá en América Latina se mira hacia África. Claro. Y nos olvidamos que en América Latina tenemos muchos problemas sociales, y aquí lo estamos viendo reflejado con esta cifra que está dando, que la encuentro brutal. Sí, y los pronósticos no son nada alentadores. Sí, eso es lo peor de todo, y a nivel global también se supone que las economías van a caer, hay inestabilidad política y social en la región, en muchos países al menos. Así que no es algo muy alentador, pero hay que presentar la realidad tal cual es. Exacto. Vamos a hablar de otro tema ahora, Maximiliano. Sí. Resulta que en Francia, en la ciudad de Grenoble, como digo en francés, o Grenoble, españolizada, hay una polémica por el uso del burkini. El burkini, como una bikini, ¿sí? Pero más tapada. Claro, el burkini es como un traje largo que cubre la cabeza y todo el cuerpo, pero es ajustado al cuerpo, pero largo, no se ve nada, se ve la pura cara. ¿Ya? Es muy usado en muchas partes del mundo por musulmanas, digamos, pero en esta ciudad se creó una polémica. ¿Por qué? El Tribunal Administrativo de esta ciudad suspendió una disposición del nuevo reglamento de piscinas municipales que permitía el uso del burkini. ¿Ya? Esto fue promovido por el alcalde de Grenoble, un ecologista, ¿ya? Que promovía, además del uso libre de las vestimentas en las piscinas, y por ende aceptaba el uso del burkini, también aseguraba que se iba a poder hacer topless sin problema. Rechazaron esto, este tribunal la suspendió, ¿ya?
el principal argumento es que esto era un ataque grave contra el principio de neutralidad del servicio público. Yo lo encuentro muy rebuscado. Y además que siempre se usa en Francia el laicismo como una medida, como un argumento para sostener este tipo de medidas que para mí son absolutamente discriminatorias. Claro, porque ahí también se atenta con la libertad individual de ir a la playa como uno quiera. Exactamente, o sea, tú tienes el derecho a ir a una playa, una piscina, y usar está hablando las mujeres, un traje de baño, ¿no es cierto?, una pieza, un bikini grande, un bikini chico, un burkini. Si a nadie molesta y cumple con las medidas de higiene, no tendría por qué estar prohibido. Claro. O sea, sí, es muy contradictorio el sistema francés en algún punto. Y yo creo que aquí el problema es que ven al burkini como una ropa religiosa. No se sacan ese chip de la cabeza. Entonces no separan la religión de la vestimenta. O sea, claro, es complicado porque, claro, se supone que estas mujeres que usan eso es porque supuestamente alguien, un islamista posiblemente, le dice que no puede usar bikini. Pero puede que no sea el caso. Entonces, por eso te digo, una línea delgada que yo creo que hay que tener mucho cuidado. Y eso sí, yo creo que la libertad, como dijiste, de elegir la ropa que uno usa no debiese ser pasada a llevar. Claro. Además, no es algo religioso, sino cultural. Ahí está el punto, ¿no? ¿Cuándo pasa a ser cultural, cuándo religioso? Yo creo que esto ya va más por una cuestión cultural. Entonces, claro, falta apertura de mente. Sí. La mujer que quiere hacer topless, que lo haga. La que quiere usar un burkini, que lo haga. Listo. Claro, sí. Pero bueno, hay mucha controversia con eso. Sí. Yo sigo en Europa. Se cumplen 20 años de la legalización de la eutanasia en Holanda y Bélgica, que son los dos primeros países en el mundo que lo incorporaron a su sistema legal. Y actualmente son 7 países los que tienen la eutanasia legal, ¿no? Bueno, Holanda y Bélgica, como dije, en 2002, Luxemburgo en 2009, Colombia en 2014, Canadá en 2016 y España y Nueva Zelanda el año pasado, 2021. Hay que diferenciar la eutanasia del suicidio asistido, que es cuando el médico, el profesional o el enfermero le da los medios al paciente para que pueda terminar con su vida. El suicidio asistido es legal en Austria, Suiza, en todos los países que nombré antes, por supuesto, algunos estados de Estados Unidos y en Australia. Bueno, por estos días justos coincide con la fecha en que en Holanda y Bélgica se estableció la legalidad, y bueno, yo creo que es algo que está avanzando en el mundo. Ya hay proyectos de ley en Argentina, en varios países de América Latina ya también se está proponiendo para que se legisle sobre la muerte digna, la eutanasia, el derecho a vivir, en qué circunstancias, el derecho a una muerte digna y al no sufrir dolores, padecimientos, no solamente ante la fase terminal de una enfermedad, sino también puede ser, en algunos países en la fase inicial también se puede, está permitido, está legalizada la eutanasia. Sí, es un tema que genera mucho debate y que nos debiese obligar a todos a reflexionar, porque hay varias cosas rápidamente. Por ejemplo, y aquí no estoy tomando partido por ninguna postura, pero las menciono. Alguien puede defender el derecho a decidir morir, ¿no? Y eso puede chocar con lo que piensa otra gente que puede creer, por ejemplo, que el único que es capaz de tomar esa decisión es Dios. ¿Ah? Después, la persona decide morir, pero ¿quién la va a matar a esa persona? Entonces, traspasar esa carga a otra persona es complejo. O sea, si tú quieres morir, ok, pero ¿por qué le traspasas esa responsabilidad a otro? Y además esto choca con la ética de los doctores. O sea, se supone que ellos están para mejorar, para tratar a los pacientes, no para matarlos. Pero también está, y ahí está el otro lado, ¿no? La persona que está sufriendo por los dolores, ya sea por una enfermedad terminal o una enfermedad crónica, y que quizás ya está cansado o cansada, tiene derecho a decidir qué hacer con su vida. Claro, eso está legislado en los países donde está la eutanasia legalizada. La responsabilidad del profesional, enfermero, médico, está legislado para exculparlos de ese acto.
es en determinadas circunstancias, no cualquiera puede pedir la eutanasia porque se le ocurre, sino tiene que cumplir ciertas reglas. Por eso, bueno, es algo que se está empezando a debatir más en el mundo y no es un tema tabú como lo fue durante mucho tiempo. Sí, yo creo que es bueno que, como tú dices, que deje de ser tabú y que veamos, los tiempos cambian, a uno le guste o no. Y yo por ejemplo, yo soy partidario de que somos parte de la naturaleza y que uno tiene que morir cuando le toca nomás. Pero bueno, si hay gente que quiere hacerlo, que lo haga. Entonces esto es como el aborto. Si ya es un tema que se va hablando, del cual se habla mucho, bueno, quizás hay que legislarlo y al final la gente dice que si el aborto es legal, todas las mujeres van a abortar. No. Y si la eutanasia existe, no toda la gente se va a morir, va a pedir morir. Claro. Por eso hay que debatirlo. Claro. Lo mismo sucedió con el divorcio en la década del 80 en Argentina, cuando se votó la ley de divorcio, decían, bueno, ahora va a haber masivos divorcios, y no fue así. La práctica demostró que no. No, al final lo que pasa es que el que quería divorciarse va a poder divorciarse y antes no podía. El que quiere poner fin a su vida va a poder hacerlo y antes no. El que quería, no sé. Entonces, yo lo veo por ahí. Exacto, sí. Mira, para terminar este primer bloque, voy a hablar un poco de una cumbre extraordinaria que hubo, una cumbre de la Unión Africana, que se llevó a cabo la semana pasada, el 27 y 28 de mayo, ¿ya? En Malabo, capital de Guinea Ecuatorial. Esta cumbre extraordinaria se hizo pensando en la situación humanitaria que vive el continente, pero también en la lucha contra el terrorismo y los cambios anticonstitucionales del gobierno en África. Esto último me llama la atención porque más que hablar de dictaduras, y lo encuentro interesante, se está planteando esto, los cambios anticonstitucionales. O sea, creo que por primera vez, puede que me equivoque, se está hablando de esto que es antidemocrático, disfrazado de democracia. O sea, cambio la constitución para eternizarme en el poder o para tener 1 o 2 periodos más. Me parece súper bien que se hable así sin eufemismos y que además de los golpes de Estado, se hable de esto. Claro. Se reunieron varios países en Malabo. Claro, la cumbre extraordinaria de la Unión Africana. No participaron todos, pero fueron muchos. Claro, justo Malabo y Guinea Ecuatorial, que tiene un gobierno dictatorial. Exactamente. De hace más de 40 años, el de Teodoro Obiang. Estas son las contradicciones que tiene África. Lo hemos comentado antes, ¿no? Cuando hablan de la CEDEAO, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, por ejemplo, de presionar a las dictaduras, pero admite a varios países que tienen dictadura hace mucho tiempo. Claro. Sí, está bien que se debata este tipo de cuestiones en África tan comunes y tan desgraciadas en la historia reciente de África, ¿no? Tratando de ver el vaso lleno, podemos decir que por primera vez se está hablando de esto. Podemos interpretar incluso que se hable de esto en Guinea Ecuatorial, puede ser también un llamado de atención para la dictadura. Y me quedo con lo último, que se habló de algunas cosas interesantes, como la acción colectiva contra el terrorismo, el extremismo violento y los cambios anticonstitucionales, la urgencia de sacar a los combatientes extranjeros y a los mercenarios, ¿ya? Del continente, ¿ya? Y también se hizo un mea culpa reconociendo que la falta de gobernabilidad en los países africanos también tiene mucho que ver en esto. Y por último se puso énfasis en la responsabilidad jurídica de los países que acogen a refugiados o inmigrantes, ¿ya? Y que el país tiene que generar respuestas continentales ante los desastres naturales y promover el desarrollo durable y sustentable. Suena muy lindo, vamos a ver en la práctica qué se puede hacer, ¿no? Suena muy lindo, como suele ocurrir con todas las declaraciones finales de todas las cumbres que se hacen en el mundo. Exactamente. Bueno, si te parece, en el próximo bloque pasamos a los análisis. Vamos para adelante y ¿de qué nos vas a hablar? ¿Nos quieres adelantar algo o lo quieres dejar como sorpresa? Algunas palabras nada más. El auge de la supremacía blanca en Estados Unidos. Muy interesante el tema. Después de la pausa. Estamos de regreso ya. Maximiliano, empezando este segundo bloque. Muy interesante el tema y yo no conozco mucho, así que por favor, adelante. Bueno, vemos que frecuentemente en Estados Unidos se producen tiroteos en escuelas, en centros comerciales, con generalmente un tirador solitario que transmite en vivo lo que está haciendo, masacrando personas. Bueno, eso es algo desgraciado y bastante habitual en Estados Unidos.
hace poco hubo una masacre en Texas, pero me quiero referir a la anterior masacre masiva, así que se realizó el 14 de mayo, porque la última masacre en Texas no tiene un componente racista, pero esta del 14 de mayo que yo me estoy refiriendo es un joven que estaba fuertemente armado, viajó hasta un barrio de mayoría negra en la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, donde en un centro comercial disparó a cualquier persona y mató a 10, ¿no? 10 personas murieron por este ataque. Este es un ataque más de los que hemos vivido, de los que hemos vivido por suerte no, en los últimos años, ¿no? En Estados Unidos. Y bueno, ¿qué hay de todo esto, no? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué es lo que lo impulsa? ¿Por qué suceden estas cosas? El presidente Biden pronunció un discurso el año pasado y alertó contra el auge de los supremacistas blancos, que dice que es el terrorismo más peligroso de todos, más peligroso que el terrorismo islámico, más peligroso que cualquier clase de terrorismo en Estados Unidos, ¿no? Y es curioso que el Estado norteamericano gastó más recursos en perseguir a los radicales islámicos, en espiar mezquitas, luego, sobre todo desde el 11 de septiembre de 2001, incrementó su persecución a los musulmanes para detectar alguna célula terrorista infiltrada en Estados Unidos, pero no hizo ningún esfuerzo, hizo muy poco esfuerzo contra el auge del supremacismo, la supremacía, mejor dicho, blanca. Que recordemos que el peor ataque de los supremacistas blancos fue contra un edificio gubernamental en Oklahoma en 1995, en el que murieron 168 personas. Habían volado el edificio, y creo que después se terminó con la pena de muerte el autor. Bueno, detrás de esto está la industria de las armas, ¿no? Porque los republicanos bloquean cualquier iniciativa de controlar las armas, la exportación de armas para civiles en Estados Unidos, porque se amparan en la segunda enmienda constitucional. La segunda enmienda, ¿sabes lo que es la segunda enmienda? No estoy al tanto de eso, Maximiliano. Bien, en Estados Unidos las reformas constitucionales se realizan a través de enmiendas, es decir, se van modificando y se le van agregando estas modificaciones, estas enmiendas, ¿no? La segunda enmienda de 1791, o sea, es una realidad distinta a la actual de Estados Unidos, porque en ese momento, en esa época, en Estados Unidos, sí, el problema era que todavía no habían consolidado su independencia de Gran Bretaña, y todavía estaba la posibilidad, eran colonias bastante aisladas, las famosas 13 colonias con las que se inició Estados Unidos su vida independiente, y persistían ataques todavía británicos que querían recuperar el territorio independizado norteamericano. Entonces, ante la falta de soldados y tan irregularmente armados y vestidos, necesitaban que la población civil estuviese armada, tuviese el derecho de portar armas para defender a la patria. Pero estamos hablando de otro contexto, 1791, actualmente eso no sucede, ni nada que se le parezca, entonces no se justifica la aportación de armas por seguridad, porque lo que ha propiciado la aportación de armas es este tipo de cosas, este tipo de masacres, pocos controles porque se lo otorgan a cualquier persona, y bueno, estos desastres que hemos estado viendo últimamente, ¿no? La supremacía blanca, en general, la ideología que tienen es, le temen al reemplazo del blanco por las minorías étnicas. Tienen miedo a la invasión hispana, lo que ellos llaman la invasión de hispanos, miedo a las minorías, a los gays, al avance social de la mujer, porque en general son hombres blancos, a los musulmanes, a los negros, al movimiento Black Lives Matter, ¿no? Que se fundó en 2013, las vidas negras importan. Reivindican, bueno, los valores racistas del sur de Estados Unidos durante la Guerra de Secesión, y también, bueno, durante la pandemia fueron los más anticuarentena, hasta llegaron a negar el virus, ¿no? Claro. Y el FBI, hay un ex agente del FBI que especializado en terrorismo doméstico, se llama Michael Sherman, y dio este fin de semana un interesante
entrevista para el diario británico The Guardian, comenta que el 80% de los agentes antiterrorismo se centraban en el problema internacional del terrorismo, en el problema y el 20% en el doméstico, porque el FBI necesita del Congreso para obtener recursos, y el Congreso necesita de patrocinadores. Eso es legal en Estados Unidos. Durante las campañas tienen patrocinadores, es algo totalmente legal, en otros países no. Y los patrocinadores en general son compañías. Entonces las compañías les interesa, por ejemplo, perseguir más a ecologistas que a supremacistas, porque los ecologistas impiden que las compañías ganen dinero, porque en general la industria contamina, ¿no? Lo que decimos siempre. Claro, sí. Entonces no se le ha dado tanta importancia a los supremacistas blancos. Tampoco la población blanca los ve como una amenaza en general, porque como apuntan a otros targets, a otros objetivos, lo ven como un problema menor. Sin embargo, ya alertó el presidente Biden, y en esto coincido, una de las pocas cosas con las que coincido con Biden, es el terrorismo más peligroso actualmente en Estados Unidos. Sí. Y el origen moderno de este terrorismo, bueno, el origen reciente puede ser no solamente yendo al Ku Klux Klan ni movimientos que tienen más de 100 años, sino bueno, el Tea Party. ¿Te acordás lo que era el Tea Party? Sí, el Tea Party, sí. Claro, ese movimiento político que se insertó dentro del Partido Republicano, bastante racista, extremista, del cual, ¿te acordás? La gobernadora de Alaska, Sarah Palin, era una de las... Sí, la recuerdo a ella. Claro, sí, de las principales promotoras. Bueno, luego, bueno, los discursos supremacistas de Trump en torno a los distintos grupos que hay de racismo, porque uno conoce el Ku Klux Klan por referencias, por historia, pero hay muchos grupos. Los que tomaron el Capitolio, por ejemplo, había varios de estos grupos supremacistas. Hay un antecedente a la toma del Capitolio del 6 de enero del 2021. Durante 2020, la gobernadora del estado de Michigan, demócrata, había puesto la cuarentena por la pandemia, y también tomaron el Capitolio, y hubo un intento de secuestro de la gobernadora por las medidas anti-COVID que tomó. O sea, viven no solamente con odio y miedo al extranjero o al que es diferente a ellos, sino también caen en teorías conspirativas como que el virus no existe o fue creado, todas esas cosas, y luego consolidaron su poder tomando el Capitolio justo cuando se traspasaba el poder entre Donald Trump y Joe Biden. Sí. Y por último, algún hecho bastante desgraciado, no sé si viste las noticias el fin de semana pasado. Sí, lo que pasó fue terrible. Sí, la Asociación Nacional del Rifle es una asociación muy poderosa que defiende la aportación de armas. Está realizando, o ya terminó en realidad, se finalizó su convención anual en Houston, Texas, justo en el mismo estado donde se produjo la última masacre en una escuela de la que comentábamos. Y asistió Donald Trump, y Donald Trump no tuvo mejor idea que decir que las escuelas, para que estén protegidas, deberían tener guardias de seguridad, estar blindadas, y los profesores ir armados. Esa fue la propuesta de Trump. Por lo tanto, detrás de todo esto hay un grupo poderoso que es la Asociación Nacional del Rifle, a la cual muchos políticos pertenecen. Por ejemplo, Kennedy era parte de la Asociación Nacional del Rifle. Donald Trump participa en todas las cumbres. Así que bueno, no se ve un futuro bueno para esta desgracia que vive Estados Unidos, y que mucha gente se ampara en la Constitución para defender algo que en realidad le está trayendo más dolor que solución. Sí, es lamentable. Yo creo que el auge de los supremacistas, de la derecha dura, ya no es ninguna novedad la inseguridad y el tema de las armas en Estados Unidos. Yo hace un año atrás, leí que en Estados Unidos hay más armas que personas. O sea, está hablando de un país de 330 millones por ahí. Eso va ligado, yo creo que con las desigualdades, la marginalización, la violencia que hay en Estados Unidos. Claro, además que cualquiera puede portar un arma. Claro, muy fácil.
cumpliendo 18 años. Es más, menores también lo hacen burlando las leyes. Es muy fácil obtener un arma y entrar a cualquier lugar público y masacrar a cualquier persona, transmitirlo en vivo, y eso alienta a otros también. Pero detrás, bueno, está no solamente la supremacía blanca, sino que también está estas asociaciones de armas que son bastante poderosas, económicamente poderosas. Sí, ojalá por el bien de Estados Unidos que esto pare y que otros países de la región también tengan ojo, porque va aumentando la violencia, va aumentando la cantidad de personas que compran armas. Y cuando el Estado, eso se ha demostrado, cuando el Estado no es capaz de ofrecerle seguridad a las personas, la gente, aunque esté mal eso, yo no lo comparto, la gente termina comprando armas. Claro. Sí, es el caso de Brasil, por ejemplo. Claro. Bolsonaro alienta la compra de armas personales, es un hecho desgraciado. Sí. Bueno, muy interesante el tema en todo caso, Maximiliano. Sí, vamos a seguirlo como siempre. Si te parece, seguimos adelante después de la pausa con otro análisis. Sí, vamos a hablar del Quad. Se pone interesante. Sí, ya sabrá la gente de qué se trata, ¿no? Y los que nos siguen, los fieles seguidores, yo creo que ya deben saber de qué se trata. Lo veremos entonces a la vuelta a la pausa. Dale, cómo no. Seguimos en El Mundo desde el Sur, programa número 52. Y bueno, como nos adelantó Raimundo, nos va a hablar del Quad. ¿Qué era el Quad? ¿Nos recordás? El Quad es el diálogo de seguridad cuadrilateral, QSD por sus siglas en inglés, ¿no? Y está integrado por Australia, Estados Unidos, India y Japón. Es un bloque informal, ¿ya? Y comenzó en 2007, pero de ahí quedó estancado y se revivió en 2017. China acusa que esto es una OTAN asiática. ¿Ya? Y hay que decir que son estos 4 países, y Corea del Sur, Nueva Zelanda y Vietnam han sido incluidos en lo que se conoce como cumbres del Quad más, ¿ya? O sea, Quad plus, Quad más, o sea, el Quad con otros invitados. Y se supone que estos países podrían ser eventualmente incluidos en el futuro. El Quad propone una zona del Indo-Pacífico libre y abierto, ¿ya? ¿Y por qué yo quiero hablar de esto? Principalmente porque este Quad se reunió el 24 de mayo, no recuerdo, 22 de mayo, ¿ya? Y estableció algo inédito, un plan de vigilancia marítima, ¿ya? Estamos hablando de esta zona del Pacífico, que claramente esto, se dice que esto ayudará a combatir la pesca ilegal y otras actividades ilegales en las islas del Océano Pacífico, en el Océano Índico y el Sudeste Asiático. No se menciona quién, el país, pero claramente esto va contra China. Este sistema de vigilancia se va a realizar con muchos avances tecnológicos, satélites y otras cosas. Y también, esto también va a estar bien conectado. Es decir, la inteligencia que haga cada país va a ser compartida, ¿ya? Y va a ser compartida a través de una red regional, de vigilancia regional, con centros que van a operar en India, Singapur, Vanuatu y las Islas Salomón. Claro, acá ya estamos viendo un área geográfica bastante más amplia, digamos, no es la clásica lucha de China contra sus vecinos en el mar de la China Meridional, rico en gas, tampoco en el mar de Japón, digamos, se suma también el mar de Japón, se suma el Océano Pacífico, lo nombraste a Vanuatu, también el Océano Índico, claro, porque ahí está, bueno, India y todos los países que dan al Índico. Entonces es un área amplia que el Quad va a vigilar militarmente. Dijiste que es de defensa, ¿no? Claro, o sea, es de vigilancia marítima. No está establecido qué va a pasar realmente, pero es vigilancia. Por ahora hablaron de tecnología. Satélite, creo que van a tomar las ondas, una serie que van a permitir, esta tecnología les va a permitir detectar cualquier tipo de movimiento en la región. Y esto porque a China hace muchos años se le acusa, entre otras cosas, de pescar en aguas territoriales de otros países de la región, ¿ya? Sí. Incluso
yo voy a mencionar algo que ya va más allá de esta región. Hubo barcos pesqueros chinos que tuvieron problemas por andar pescando en aguas territoriales de Chile y Ecuador. E incluso, y corrígeme si me equivoco, creo que Argentina también tuvo un problema. Claro, sí, tuvo varios problemas y sigue sucediendo en este momento. Hay barcos pesqueros chinos que están en el límite entre la zona internacional marítima, ingresan al territorio o al mar argentino, pescan, y cuando hay un barco o un avión patrullando, se retiran nuevamente a aguas internacionales. Claro. Es muy común, una práctica que lleva varios años. Sí, de hecho, mira, según las... China tiene cerca de 3.000 barcos, embarcaciones, ¿ya? Digamos, fuera de sus aguas, convirtiéndola en la flota distante más grande del mundo, ¿ya? Y además, según el índice global de pesca ilegal, China ocupa el último lugar. O sea, el primer lugar de los peores y el último lugar desde los mejores a los peores. O sea, está al final. A China, entre 2015 y 2019, se le acusó de pescar en forma ilegal al menos en 237 ocasiones. Y sus embarcaciones han sido detenidas en países como Vanuatu, Palau, Malasia y Corea del Sur. Además, se detectaron embarcaciones chinas sacando calamares en Corea del Norte. O sea, un hecho concreto, objetivos que China claramente no respeta las aguas territoriales de otros países. Claro. Bueno, Corea del Norte en realidad le debe su existencia a China, claro, prácticamente. Así que se la cobran con el calamar un poco que le sacan. Ahora, una cosa, Maximiliano, yo quiero contextualizar un poco. Esto del Quad y esta medida de la vigilancia marítima parece muy buena por el tema pesquero y está súper bien, pero también hay que contextualizarla, ¿no es cierto? Hay un momento, estamos viendo una época en la cual China tiene distintos frentes abiertos en el Pacífico, ¿no? Tú lo mencionabas antes, o sea, Mar de Japón, Mar Meridional, Mar Amarillo, el Océano Índico, el Pacífico, ¿ya? Y en ese sentido, nosotros hace algunos programas atrás hablamos de lo de la isla Salomón, ¿no? Sí. Y la preocupación que está generando justamente en el Quad, pero principalmente en Australia y Estados Unidos, el giro que tuvo Isla Salomón, ¿no? Que lo mencionamos ahí, que su actual primer ministro optó por dejar de reconocer a Taiwán y ahora sí se puso al lado de China, la República Popular, siendo que históricamente se apoyó a Taiwán. Bueno, resulta que la ministra de Relaciones Exteriores de Australia se fue la semana pasada de gira por Fiji, Kiribati, Samoa, Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón. El principal mensaje, ¿cuál fue? Nosotros somos un socio más confiable que China. Y la respuesta china... sí. No, digo, ¿en qué época fue esto? ¿Cuándo fue la gira? La semana pasada. Sí. ¿Y la respuesta china? ¿Cuál fue? 30 de mayo, este lunes, que recién pasó, mientras grabábamos el programa 50, de hecho, se reunió el ministro de Relaciones Exteriores de China con representantes de 10 países del Pacífico Sur. Estaba hablando de estas islas, de estos archipiélagos más bien. Claro. Incluía a Samoa, Tonga, Kiribati, Papúa Nueva Guinea, Vanuatu, Isla Salomón, Niue, Vanuatu, ¿ya? Y este encuentro terminó con que todos acordaron que había que cooperar en 5 áreas principales, pero que necesitarán más discusiones para darle forma a esto. Lo que sí, que las Islas Kiribati puso pausa a esto y rechazó algunos de los puntos tratados en esta reunión, que todavía no se han informado muy bien cuáles eran. Por lo tanto, está claro que aquí esta disputa geopolítica entre el Quad y China está muy presente. Claro. Y sí, en tiempo real lo estamos viendo porque esta lucha de las potencias diplomáticas, pero también, bueno, de las medidas que ha tomado el Quad, defensivas y de vigilancia y todo eso, está haciendo crecer esta disputa contra China. Y además, yo agregaría algo, Estados Unidos le está proveyendo armas a Taiwán prácticamente como lo está haciendo con Ucrania en este momento. Y te digo una cosa, perdona Maximiliano, súper corta. Tú hablas de Taiwán. Hoy, hace una hora atrás, por ahí, se informó que 30 aviones de guerra chinos entraron en la zona de identificación de la defensa aérea al sureste de Taiwán. Eso suele suceder, porque ambas zonas aéreas están superpuestas. Taiwán
reclama una zona aérea que China también, entonces es muy común que suceda estas violaciones de espacios aéreos. Yo no me alarmaría tanto, lo tendría en cuenta porque es algo que está cada vez más candente, y lo de la guerra de Ucrania creo que lo exacerbó un poco. A mí me parece llamativo por eso, por el contexto, por esta cumbre que hubo hoy, entonces me parece llamativo, como una señal, como un símbolo. Claro, sí. Sí, y si me permitís, me gustaría agregar algo que quizás esto va en contra de este rodeo, de este cerco que quizás el Quad o Estados Unidos lidera contra China, porque el presidente Biden tiene intenciones, ha dicho varias veces, pero hasta ahora no ha sucedido, de levantar los aranceles a los productos chinos que puso Donald Trump. Pero no lo hace por una cuestión de distensión hacia China, sino porque se dio cuenta, los economistas norteamericanos, que la inflación que hay en Estados Unidos también se debe en parte al costo de las importaciones. Y si el Estado le impone un arancel a un producto chino, le va a costar más caro al consumidor o al consumidor norteamericano. Entonces, eso también va a crear inflación por entrar productos más caros. Así que está viendo de quitarle esos 300, creo que son como 370.000 millones de dólares de aranceles que Trump le impuso a los productos chinos. Sí, muy interesante lo que comentas, y por lo mismo vamos a estar siguiendo este tema, Maximiliano. Yo creo que esto nos va a dar un tema para muchos programas. Lamentablemente, eso sí, ahora vamos a tener que dejarlo hasta aquí. Sí, hay que seguir este tema que creo que va a ser muy importante en los próximos años. Sí, así que lo estaremos siguiendo. Y bueno, como dije recién, tristemente vamos a tener que despedirnos. Ha sido un agrado estar contigo, Maximiliano. Sí, gracias por acompañarnos, a los oyentes, y bueno, un placer hacer el programa con vos, el número 52, y nos encontramos la semana que viene. Sí, nos vemos el lunes, así que tengan un buen fin de semana. Bueno, igualmente para todos los oyentes y también para vos, Raimundo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Maximiliano.